Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Guatemala. Jornada de protesta contra la decisión de la Corte Suprema que ratifica el impedimento de la inscripción de la fórmula del Movimiento de Liberación de los Pueblos a la presidencia. Sin embargo, Telma Cabrera y Jordán Rodas siguen dando la pelea legal para hacer la opción de indígenas, campesinos y bases populares. En el Noticia hablaremos en minutos con uno de ellos, con el candidato a la vicepresidencia, Jordán Rodas. En Noticia Perú está listo el informe preliminar de la misión de solidaridad internacional que recorrió el país. Entre sus conclusiones destacan violaciones de fuerza del Estado contra la población que constituyen delitos de lesa humanidad. Lo analizamos en un contexto de pugna continental entre movimientos progresistas, de izquierda y la extrema derecha. En Noticia Brasil. El gobierno del presidente Lula anuncia que se reviven programas sociales que una vez sacaron de la pobreza a más de 30 millones de personas. Esos planes fueron desmantelados por Temer y después por Bolsonaro. ¿Cómo lo harán en tiempos de tantas dificultades económicas? Vamos a verlo. En Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Guatemala se desvanece la primera esperanza de una sentencia definitiva a favor de la inscripción del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, debido a que la Corte Suprema de Justicia negó un amparo provisional solicitado por el equipo jurídico de dicho movimiento político. Este jueves hubo masivas, en tanto movilizaciones en varias partes del país. Vamos a verlo. A seguir violentando. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia denegaron el amparo solicitado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que buscaba anular la resolución del Tribunal Supremo Electoral de no permitir la inscripción del binomio presidencial conformado por Telma Cabrera y Jordán Rodas. Esa negación expresa el carácter discriminatorio, excluyente del Estado, que solo va a permitir que participen los candidatos, los partidos políticos en donde ellos son los propietarios, son los que los financian. La resolución de la Corte Suprema de Justicia era esperada desde el lunes 13 de febrero del año en curso. Fue entregado 2 días posteriores, según relatan los abogados del MLP. Nos preocupa estas acciones dilatorias, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo con los pasos como lo estipula la ley, con las acciones legales, ¿verdad? Siguiendo la legalidad, y esperamos que aún quede un poco de dignidad en estos órganos jurisdiccionales. La no inscripción del binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos es uno de los casos de violación a la Constitución política en la primera fase electoral, según denuncian organizaciones sociales. Estamos viendo cómo en la primera etapa ya hay un desgaste del proceso electoral, ya hay una deslegitimación. Es decir, ya estamos viendo que se está manipulando el sistema para que participen unos y para que otros no participen. Mientras tanto, la extrema derecha ha lanzado una campaña mediática contra los sectores de izquierda por sus denuncias hacia el sistema político y económico. El discurso de la desigualdad es una herramienta ideológica y un arma política de la izquierda populista. En lugar de producir demagogia, los políticos debieran gobernar para reducir la pobreza desde el capitalismo liberal, el único sistema que lo ha logrado. El Movimiento para la Liberación de los Pueblos obtuvo 443.134 votos en las elecciones generales del año 2019, arrasando en 8 de los 22 departamentos del país, según datos electorales. Santiago Botón, Telesur, Ciudad de Guatemala. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Jordán Rodas Andrade, abogado, ex procurador de Derechos Humanos, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, MPL, nos acompaña desde Washington. Jordán, bienvenido a Noticia de Telesur. Buenas noches.
Gracias, Tatiana. Buenas noches. Es un honor estar con ustedes, con esta gran audiencia de Telesur, para abordar a profundidad el problema que está pasando en nuestra frágil democracia. Estamos en un punto de inflexión entre los sectores más conservadores políticos y económicos. Nos tienen un pánico al Movimiento de Liberación de los Pueblos, que por primera vez tiene posibilidades reales de ganar con Telma Cabrera, que hace 4 años quedó en 4º lugar, y ahora juntos pues tenemos muchas posibilidades de estar en una segunda vuelta y realmente modificar esa estructura de un Estado que ha olvidado históricamente a los sectores más vulnerables: mujeres, población indígena, diversidad sexual, y son los saqueadores del pueblo, los hambriadores. Por eso los primeros que hoy reaccionan son el CACIF, la Cámara de Industria, y los dinosaurios que han medrado de nuestra riqueza que tiene el país, pero mal distribuida. Jordán, estás de hecho por eso en Estados Unidos, en Washington, diciéndole no solamente al interior del país a través de acciones legales, sino a otras a nivel internacional, lo que está sucediendo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ha ido en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues afortunadamente el día viernes tuvimos una reunión conjunta con Telma Cabrera, vino a Washington, coincidimos los dos, explicamos a profundidad cómo se nos está violando el derecho humano de ser electos, que regula el artículo 23 del Pacto de San José, y les instamos a hacer uso de las herramientas legales que ellos tienen en el artículo 41, que pidan información, porque nada va a servir, Tatiana, que después vayan misiones de observación a solamente a ver cómo cuentan votos, a hacer turismo 2 o 3 semanas antes. Lo mismo estamos haciendo ver con los staffers de senadores, congresistas, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Aquí trabajan casi 4 millones de guatemaltecos en los Estados Unidos de una manera muy ardua, mandan las remesas, de ellos depende nuestra economía, pero Estados Unidos tiene que jugar un papel importante, no con validar el fraude como lo hizo en Honduras con Orlando, sino tener una actitud pro democracia, pro libertad, que el pueblo de Guatemala elija en las urnas y no mediante huizachadas se nos cierre la puerta por parte del propio Estado a una mujer maya y a un servidor que somos el binomio de MLP. Jordán, ¿qué expectativa hay en particular con la CIDH, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque bien conocemos, si hacemos un poco de historia, que tarda mucho, y en este caso lo que hay es premura para saber cuál será su posición definitiva ante la inscripción de ustedes como binomio a la presidencia. Las elecciones son en junio de este año. Sí, Tatiana, tienes razón, eso hemos hecho énfasis en el factor tiempo. Afortunadamente hay precedentes. El hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue inhabilitado cuando era alcalde de Bogotá por un asunto administrativo y se demostró que eso era ilegal. Yo reúno los requisitos para ser vicepresidente de la República, no tengo ningún impedimento, no soy hijo de genocida, no soy ministro de culto, presenté mi finiquito vigente. Después mi sucesor, después de ser proclamado el 28 de diciembre, pone una denuncia, la cual no ha sido capaz de explicar qué delito cometí supuestamente. La presunción de inocencia debe prevalecer, no dice ni qué, ni cómo, ni cuándo. Ustedes pueden ver en redes sociales, puro Cantinflas, parece mi denunciante. Es una denuncia espuria, no se ha cumplido el debido proceso y estamos agotando los procesos legales nacionales e internacionales, pero también vemos que la población ya está harta de más de lo mismo, de la corrupción, y por eso es que hoy salió, hizo piquetes, y eso ya es una decisión de los pueblos de Guatemala, de las regiones olvidadas históricamente, que ya no quieren seguir siendo engañadas. Jordán, con respecto a esta no vigencia del finiquito, explícanos por favor de una manera sintética y en clave latinoamericana, como siempre, qué es lo que sucede, porque al interior de Guatemala y desde las cajas de resonancia, que son estos medios de comunicación, y detrás de ello el sector empresarial, lo dicen de manera permanente. ¿Qué es lo que sucede allí? No, el finiquito lo tengo, está vigente, tiene fecha 20 de diciembre, tiene una vigencia de 6 meses, la vigencia lógicamente es a partir de que se expide. Luego de que yo tengo mi finiquito, se dieron cuenta de que tenían que poner un obstáculo a MLP y a Jordán Rodas, que por cierto, cabe recordar que están haciendo el mismo fraude que hicieron por la única universidad pública, la Universidad de San Carlos, donde si no hubieran hecho fraude yo sería rector.
la indignación creció tanto que hoy por hoy sigue tomada las instalaciones de la San Carlos, fue un ensayo para el fraude. El finiquito, pues ellos quieren que no tenga validez porque mi sucesor, el nuevo procurador de derechos humanos, puso una denuncia espuria, la cual no he sido notificado. Yo la he solicitado por acceso a la información. Alejandro Córdoba es un títere del Pacto de Corruptos, no ha señalado, no ha enseñado la denuncia, no he podido defender, no he sido sentenciado por un tribunal, o sea que tengo la legitimidad y la legalidad para ser candidato y compañero de fórmula de una mujer maya que admiro y respeto mucho como Telma Cabrera. No hay ninguna razón entonces para ello. Con respecto a lo que pueda suceder dentro de Guatemala y en el camino de carácter judicial, estás en Washington atendiendo esta notificación a la CIDH y dentro de Guatemala, ¿cuál es el proceso? Porque ya la Corte dice que no, que ustedes no se pueden inscribir como fórmula a la presidencia y vicepresidencia. Por el riesgo que hay, pedimos el amparo provisional, pero la Corte Suprema de Justicia tiene que seguir conociendo el trámite hasta dictar una sentencia definitiva. Mientras tanto, nosotros el día de hoy presentamos una apelación directa de esa denegatoria del amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad, que es la que debe resolver el amparo provisional. De todas formas, tenemos que esperar esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia y luego ver si es favorable, pues nos tienen que inscribir, y si no es favorable, apelar la sentencia ya en definitiva ante la Corte de Constitucionalidad. El camino legal, lo sabemos, es ruta, yo soy profesor de Derecho Constitucional, lo vamos a agotar, estamos dentro del Estado de Derecho, las reglas las pusieron ellos, pero usan el derecho a su sabor y antojo. Incluso hasta sacan candidatos con el tema de la campaña anticipada, pero solo a unos y a otros no, cuando el 80% de candidatos ya se robaron la salida, y es una vergüenza. La campaña sin nosotros va a ser un gran circo, y yo llamo desde ya a la comunidad internacional a desconocer a un gobierno que salga electo sin la participación del MLP. Jordán, con respecto al sistema judicial, en particular eso que nos dices, Corte de Constitucionalidad, ¿cuánto le creen ustedes a los magistrados que se encuentran allí? Bueno, le creemos poco, pero hay que agotarlo. Incluso tanto en la Suprema como en la Corte de Constitucionalidad hay magistrados que están siendo tachados ya por la comunidad internacional. Y es más, Tatiana, te digo una cosa que uno no sabe si reír o llorar. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, que lo conforman 5 magistrados, 2 de ellos usaron títulos de doctorado falso para subir más sus puntos y ser electos. Incluso la Universidad Da Vinci dijo que esos títulos eran falsos. Un funcionario se los regaló, se los vendió, y en esas manos de esas gentes sin escrúpulos está hoy en día el proceso electoral. Por eso la Unión Europea, el Departamento de Estado, países amigos, no vayan a hacer observación que solo van a ir a pasear si no se cumplen realmente los principios de una libertad para que todos participemos. Se lo dijimos en su cara a los personeros de OEA, porque a veces ha jugado un papel triste, por ejemplo en Bolivia, donde únicamente se ponen al mejor postor y hacen lo que el gobierno de turno les dicta. Y el gobierno en particular de turno, pero de los Estados Unidos, entre otras cosas, que en el caso de Bolivia es quien dictaba parte de lo que debía suceder, y también además los aliados de Unión Europea. Pero volviendo, Jordán, al tema de Guatemala, hoy vimos, bien recordabas, movilizaciones en distintas partes del país. ¿Cuánto músculo tendrán para mantenerse en las calles, para exigir desde esta fuerza popular la inscripción de ustedes como binomio a la presidencia? La indignación es muy grande, Tatiana. Ya al límite, ellos pensaron que la paciencia del pueblo iba a ser de hule, no, y tiene un límite. La verdad, el hartazgo ya llegó a tal punto que pienso que va a ser muy difícil que la gente deje de manifestar su malestar, su inconformidad. Yo he escuchado que los pueblos, las comunidades están dispuestas a todo, porque está en juego nuestra democracia, que es tan frágil en un país con 3 problemas estructurales: la desigualdad, la discriminación y el racismo y la corrupción. Por eso es que la gente migra. A nadie le gusta dejar su comunidad, su familia, sino busca el sueño americano que para haciendo pesadilla. Muchas veces son calcinados, son secuestrados, son violados, son extorsionados en su trayecto, pero eso no se va a componer si nuestra democracia sigue siendo una farsa como el día de hoy.
Dicen desde partidos de la derecha y algunos de la extrema derecha dentro de Guatemala que ustedes son parte de la izquierda comunista para tratar de atemorizar de nuevo, como bien conocemos en distintas partes de nuestra América Latina, para generar esa especie de terror político de carácter psicológico, además, en los distintos procesos y sobre todo cuando se acercan además elecciones. En este caso, pues la fórmula y el panorama es muy claro y muy explícito. ¿Quiénes son esos contendores y usted qué dice con respecto a ellos? Pues esa narrativa es la que fomenta el CACIF, que reúne al sector privado organizado, que ha dado oxígeno político a gobiernos de Otto Pérez, del payaso Jimmy Morales, de Alejandro Yamatei, y que ellos buscan quién va a ser su nuevo títere. Puede ser Zuli Ríos, puede ser Manuel Conde, puede ser cualquiera, que ellos al final lo que quieren es seguir fomentando la economía criminal, que es mantener sus privilegios y aumentarlos. Zuli Ríos, que sí tendría un impedimento constitucional de Ella ser candidata tiene, a la presidencia. Exactamente, también lo tiene el vicepresidente de la UNE, porque es un ministro de culto y eso está prohibido constitucionalmente, pero se tapan todos con la misma chamarra, porque saben que ellos le han dado oxígeno político en el Congreso a el actual presidente Alejandro Yamatei, que fue un fiasco, de un fracaso, dijo que no quería ser recordado como un hijo de puta más, perdón la expresión, pero así lo dijo, y lamentablemente está siendo recordado tal cual. No vaya a repetir usted esta palabra, Jordán, que ya la dijo. Censurado. Que ya la dijo para toda nuestra audiencia latinoamericana. Jordán, ahora, desde el Movimiento de Liberación de los Pueblos, ¿cuál es la historia que hay allí? ¿Cómo se unen todos estos sectores invisibilizados? Campesinos, indígenas, sectores populares, esa Guatemala profunda, esa Guatemala invisibilizada, ¿cómo se unen y forman entonces ahora este movimiento que además con el paso de los años les ha ido muy bien electoralmente hablando? Bueno, MLP es el instrumento político de Codeca, que es una coordinadora campesina que tiene 30 años de funcionar en Guatemala. Yo estuve como procurador de derechos humanos los últimos 5 años y en el año 2018 hasta la fecha han matado 28 dirigentes. Eso ya es un genocidio político como el que la Corte Interamericana acaba de poner a luz pública en Colombia, que sucedió hace algunos años. Entonces, ellos han sido capaces de recoger todo el estado de insatisfacción, de esa pobreza extrema, porque cuando en las familias hay pobreza, Tatiana, cuesta darles de comer a los hijos, cuesta curarlos, cuesta darles salud también, y sumado a eso, hay un sector urbano ladino como yo que nos identificamos con estas causas y pensamos que ya no podemos ser mozos de los dueños de la finca, porque Guatemala nos pertenece a todas y a todos sin privilegios. Ustedes ven que Guatemala es un país muy rico, pero muy mal distribuida, concentrada en pocas manos. Son 8 o 10 familias las que manejan. No hay una ley de monopolios, imagínense, con eso les digo todo. Entonces, el tema de la energía eléctrica lo privatizaron, más bien se lo compraron ellos mismos, igual que los teléfonos. Nos hicieron creer que todo lo público era malo y mentira. Hay cosas públicas que funcionan bien, pero lo privado no es bueno del todo, por cierto. También solo muchas veces se origina esto, grandes utilidades, grandes negocios y salarios de hambre en el campo y en la ciudad. Eso es lo que vemos también, reitero, en fórmulas neoliberales en tantos otros países de nuestra América Latina, donde se ha satanizado al Estado porque dicen que no funciona, para que los privados se encarguen de todo lo que es, además del pueblo, de todos quienes hacen vida en cada uno de nuestros países. Con respecto al problema de la corrupción, extremadamente grave. Usted, por ejemplo, Jordán, recordaba a Otto Pérez Molina, directamente vinculado con un gravísimo asunto de corrupción, su vicepresidenta también vinculada, varios de sus más cercanos colaboradores, pero esto fue a través de la CICIG y recordemos que hace ya 2 gobiernos la CICIG salió del país. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Bueno, que salió del país la CICIG, yo planteé una acción de amparo cuando este payaso que tuvimos como presidente, Evo Morales, a la semana que yo había tomado posesión, declaró non grato y ordenó la expulsión de Iván Velázquez. Soy ministro de Defensa de Petro y detuve esa acción arbitraria. Luego se fue contra la comisión, también otra acción de amparo, Amparito me puso de apodo,
Pero sí, eso enseño en la Universidad de San Carlos, donde soy catedrático, y no me arrepiento, lo volvería a hacer. Nuestra justicia es muy porosa y lamentablemente hoy estamos teniendo un freno, se queda corto, un retroceso, una venganza contra los operadores de justicia. Hay magistrados, jueces, está el fiscal Juan Francisco Sandoval, por decirle un caso, está la jueza Erika Ifán y muchos más. Está detenida ya hace varios meses la fiscal de la FESI, Virginia La Parra en Quetzaltenango, como si no tuviera derecho a unas medidas sustitutivas. Entonces se están ensañando con todos aquellos que jugamos un papel importante en pro de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Por todo eso, cuando lo escuchamos a usted atentamente, Jordán, pues vemos por qué entonces es que hay obstáculos para la inscripción de usted como candidato a la vicepresidencia y de Telma a la presidencia. Si se agotan todas estas instancias y no hay posibilidades para que ustedes sean aspirantes a la presidencia, ¿qué piensan para dentro de los próximos 4 años? ¿Cómo mantener vivo el movimiento? ¿Qué piensan al respecto? Saldríamos y vamos a salir fortalecidos, Tatiana. El mundo, primero Dios y la flor de ayote, dijo, y es un refrán guatemalteco, no se acaba en el 2023. Yo veo la política como si fuera un deporte de atletismo, no son 100 metros, es una maratón. Yo soy ajedrecista, sé que no todas las partidas se juegan y se ganan en jaque mate al pastor, no se pueden ganar en 100 movimientos. Aquí lo importante es que la conciencia ya está prendida y que si nos negaran el derecho, nosotros no estamos obsesionados con Telma Cabrera, con ser presidente, vicepresidente, no. Nosotros asumimos un reto que nos dio la población para ser sus representantes, pero no somos nosotros, es el proyecto de un país con una constitución que responda a todas y a todos. Codeca MDP aspira a un proyecto de una nueva constitución plurinacional. Y mire, Tatiana, cómo es la vida. Yo tengo 27 años de graduado, me gradué, esas fechas no se le olvidan a uno, un 21 de noviembre de 1995, y escribí mi tesis para graduarme sobre la necesidad de reformar la constitución política en Guatemala para que la paz sea un proceso sostenible. Pero lamentablemente todos los gobiernos se olvidaron y hoy son unos recuerdos de paz. 25 años y todo está por la borda. Hay muchas cosas, heridas abiertas, incluso yo tengo un testimonio familiar, mi hermano está en el caso del diario militar, fue desaparecido el 2 de marzo del 85 y un militar diputado me dijo, ¿usted quiere venganza? No, diputado, no tenga pena, yo lo que quiero es justicia, y esa justicia tan anhelada es la que quieren muchos guatemaltecos que ven cómo Guatemala sigue queriendo no ver al pasado, y es importante porque así se aprenden los horrores del pasado para comprender el presente y visualizar un futuro mejor para todas y todos, no solamente para los más beneficiados. Que sea para todos y todas y sobre todo para los más necesitados que lo esperan desde hace tantos años y que habían puesto sus esperanzas en los acuerdos de paz, por ejemplo. Jordán, pues muchísimas gracias por este tiempo para Es Noticia de Telesur. Nosotros estaremos muy atentos para saber qué es lo que suceda hasta el último momento. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, saludos cordiales, un abrazo hasta desde luego. La distancia. Muchas gracias, Saludos, adiós, amigos. hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, está listo el informe preliminar de la Misión Internacional de Derechos Humanos que recorrió el país. Entre sus conclusiones destacan violaciones de fuerzas del Estado contra la población que constituyen delitos de lesa humanidad. Lo analizamos en un contexto de pugna continental entre el movimiento progresista de izquierda y la extrema derecha. Al volver, estamos en Es Noticia.
En Noticia Perú, la misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que visitó el país presentó su informe preliminar sobre el accionar de las fuerzas represivas del Estado, denuncias de delitos de lesa humanidad. Vamos a verlo. La delegación, conformada por diputados de otros países y activistas con experiencia en misiones internacionales, viajó a Perú para constatar y recoger denuncias en el terreno, denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social que inició en diciembre, luego del golpe de Estado a Pedro Castillo. El pasado 11 de febrero comenzó su trabajo de recopilación de testimonios de las víctimas de la represión policial y militar del gobierno de Dina Boluarte. Para ello, se trasladaron hacia las ciudades más afectadas por el conflicto, entre ellas Juliaca, Ica, Cusco, Ayacucho y Lima. En el informe final, presentado este jueves, la misión concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Consideran que el Estado peruano debe ser investigado, ya que en el marco de la crisis social y política actual, a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, habría asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo peruano. El documento refiere que en los relatos es reiterada la mención del actuar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en todo el territorio, que dan cuenta de la sistematicidad con que actúan. La misión pudo verificar que en las distintas regiones, la Policía Nacional del Perú en general, y en particular en colaboración con el Ejército, incurrió en delitos y agresiones como violencia física y verbal, violencia homicida, disparos con arma de fuego, detención arbitraria, violación a la libertad de expresión y al derecho de reunión, así como sometimientos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. También pudo acreditarse que el personal policial dispara asiduamente con balas de goma y plomo en puntos letales a corta distancia, provocando lesiones fatales en los manifestantes y transeúntes. En algunas regiones se pudo verificar el uso de cartuchos cargados con perdigones de plomo lanzados a corta distancia. Asimismo, indican que el Estado peruano debe ser investigado por haber atacado de manera sistemática y generalizada a la población civil, especialmente a jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales y prensa independiente. La investigación acentúa el uso de tanquetas durante el operativo de la Universidad de San Marcos, hecho que tuvo como resultado decenas de estudiantes y docentes detenidos arbitrariamente. Resaltan las denuncias de las organizaciones estudiantiles por los abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad sobre las mujeres presentes aquel 21 de enero. Allí los hechos de esta jornada vamos a analizarlos en clave latinoamericana, no solamente desde Perú, otros hechos que son importantes para poner sobre este ajedrez latinoamericano. Para ello nos acompaña Jorge Dercos, responsable de comunicación del Foro de Sao Paulo, político argentino, analista político. Bienvenido, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted. Gracias a ti. Bueno, comencemos por Perú. Lo que está sucediendo desde hace 2 meses, la expresión en las calles de un gobierno, en particular de una presidenta designada, que ella directamente no fue electa por el pueblo. Sí. Sin embargo, fue la vicepresidenta de Pedro Castillo. Bueno, pero yo dividiría el análisis en 2 segmentos. Por un lado, lo que sucedió el 7 de diciembre, que es cuando sucede el golpe contra Castillo, y las cuestiones de fondo que bien relataba el informe de la misión que fue integrada por compañeros argentinos, Agrabois, otros diputados también. ¿Qué es lo que tiene que ver? Porque por un lado, esto que sucede en Perú ahora es posible, ¿por qué? Porque desde 1990, en pleno auge de las políticas neoliberales en el continente, en Perú asume Fujimori, ¿se acuerdan de Alberto Fujimori? Por supuesto. Bueno, para combatir el terrorismo, un hombre que supuestamente provenía desde la asepsia política a destruir la credibilidad en la política, que en el fondo es destruir la política, es destruir el único instrumento que tienen los pueblos para modificar su realidad, que es la política. ¿Y qué es lo que pretende siempre el imperio y la derecha? Destruir la política, destruir la referencia de los líderes populares, y así se construyen los Fujimori en las distintas partes del continente. Fujimori en el 92 disuelve el Congreso, en el 93 modifica la Constitución del Perú, que es la que hoy está que es la que arrastra el país. ¿Y por qué hubo esa continuidad?
Porque Perú, desde el 90 y en los 2 ciclos que tuvo el continente progresista, el primero que encabeza Chávez y la segunda ola con Andrés Manuel López Obrador en México, nunca tuvo un gobierno de las características que tenía el de Pedro Castillo. Entonces, si usted hace un raconto rápido, desde el PPK, Pablo Kuczynski, Toledo, Merino, todos los que pasaron, Vizcarra, todos los que pasaron eran o habían sido ministros de los otros, la mayoría habían estudiado y se habían formado en las academias de Estados Unidos y venían al Perú a aplicar las recetas del Banco Mundial, como fue el caso de Sagasti, que fue el presidente que antecedió a Castillo. Y Sagasti había sido el que implementó las medidas económicas que llevó adelante Fujimori y que llegaron hasta la asunción de Pedro Castillo. Entonces, una continuidad histórica desde lo económico. Perú es una de las sociedades más desiguales del continente, donde la propuesta del neoliberalismo se mantuvo a rajatabla a pesar de los presidentes que iban y venían, y la legislación sostenida con la Constitución del 93. Una Constitución del 93 y un sistema judicial que se ancló en la lucha contra el Sendero Luminoso. Esa legislación que ninguno de estos gobiernos derogó es la que le permitió y darle un marco jurídico a la represión que lleva adelante Dina Boluarte. Allí te faltaría contar fuerzas militares y fuerzas policiales. No estoy porque en el marco bajo de la... ningún punto de vista, pero duda, estoy haciendo por qué está sucediendo esto, claro, y por qué la derecha y este gobierno autoritario que encabeza Dina tiene una supuesta legalidad para hacer lo que hace, porque hay una legislación antiterrorista que es la que le permite. Pero el trasfondo también de este conflicto que vive Perú es el trasfondo histórico y racista que históricamente tiene ese país, en donde la costa, que es el asentamiento de la capital, de los sectores, la élite del Perú, gobierna un país que detesta y desconoce, que es la sierra, que es la selva, que ha sido el funcionamiento durante estos 500 años donde Lima ha seguido actuando como si fuera la capital del virreinato y ha sojuzgado, ha oprimido, ha explotado a todos esos sectores populares, que son hoy sectores los totalmente que se rebelan, invisibilizados, que de hecho han decidido incluso irse hasta la capital. Pero también te preguntaban este recuento que haces acerca de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales que han reprimido de una manera tan violenta con más de 60 muertos. Hay organizaciones que ya hablan más de 70 muertos, cientos de heridos, y los que no personas sabemos, que además van a quedar gravemente afectadas el resto de su vida. Pero es que estamos hablando que son los mismos peruanos. ¿Qué es lo que tienen entonces interiorizado para decidir que en esa doctrina del enemigo interno el pueblo es un terrorista y es su enemigo? Porque el aparato represivo construido durante la década de los 90 y que combate, aniquila y viola todos los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad en el Perú, es el que sigue vigente hasta el momento. Perú no ha tenido ningún proceso con sus más y con sus menos, como ha sido el juzgamiento a los militares en la Argentina o la condena en otros países. No lo ha tenido, porque no ha tenido esa oportunidad, no ha surgido un gobierno que dé esa disputa en el terreno político y siente a los violadores de derechos humanos a juzgar en los tribunales peruanos. Por esa continuidad jurídica, política y legislativa. Entonces, Pedro Castillo, que llega con un programa en donde planteaba terminar con estas inequidades, garantizar el acceso a la salud pública para todos los habitantes del Perú, la reforma agraria libre, la reforma agraria, y esto se daba y chocaba contra lo que era la Constitución del 93. Entonces, cuando plantea convocar a elecciones para llamar a una constituyente, ahí le dijeron basta. Hasta acá llegó mi amor, pero y fueron contra él y la organización política que representaba son del Perú profundo y sabían a lo que se enfrentaban. ¿Qué les faltó entonces para poder avanzar? Porque entre otras cosas no los dejaban, pero sabían a lo que venían, sabían específicamente qué intereses de ese poder visible y no visible está anclado a la Constitución. Sí. Yo creo que lo que pasó y por qué se llegó a esta instancia entre las fuerzas que constituyeron el frente que llevó a Castillo
a Perú merecería un análisis mucho más profundo, pero creo que de lo que está sucediendo, lo que debemos tomar como enseñanza es que la división, el sectarismo y las disputas entre los sectores populares y de izquierda terminan o pueden terminar generando hechos como los que estamos viviendo. En esto yo rescato, y ayer tuve oportunidad de estar en el programa de Diosdado Cabello, en donde pasó un video de Chávez, donde Chávez comentaba qué era la unidad y por qué había que trabajar en la unidad y por qué los sectores populares teníamos que cambiar la metodología de trabajo en donde no hay que hacer hincapié en lo que no nos une. Con los que estoy totalmente de acuerdo estoy en mi partido. Y si yo quiero gobernar en un frente y quiero constituir un frente para disputar el poder en serio, la verdadera propuesta es ampliar esos márgenes, tratar de encontrar los denominadores comunes que me permitan construir en la diversidad una propuesta que pueda llevar adelante estas batallas, con organización, con movilización, con presencia en todos los frentes, desde los sectores gremiales, el estudiantil, porque la batalla se da en todos lados. No es claro, simplemente bueno, en el plano en Perú electoral. están totalmente divididos. Hay Y en por lo Perú, menos 40 organizaciones bueno, que acompañan la izquierda o el progresismo también desde distintos sectores que van cada quien por su lado. Exactamente. Por eso si usted me pregunta, uno no tiene por qué ni va a cometer el tupé de entrometerse en los asuntos internos, pero una mirada, una opinión general sobre esta o cualquier otra situación similar es esto. La respuesta y la salida es la unidad en la diversidad y tener la capacidad para construir esos amplios colectivos en el cual cada uno tenga su lugar y tenga su espacio. Lo que pasa es que a veces siempre todos quieren ser el chofer del colectivo y chofer no hay uno solo. Así es. Pero la habilidad está en que ese conductor, le toca en ese momento, conduzca ese colectivo y uno sabe que hoy le toca ir sentado, mañana puede ir parado, pero ese colectivo nos lleva a todos porque ese colectivo encarna un proyecto que está dispuesto a dar las peleas que hay que dar para garantizar en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras naciones, sociedades cada vez más justas, cada vez más libres, cada vez más solidarias y no que sucedan hechos por la división, por el sectarismo, por la exclusión, por las ambiciones, por todas las miserabilidades que sabemos que tiene la política, sucedan y terminan pasando hechos como los que hoy estamos lamentando en Perú. Que son muy aleccionadores para toda nuestra América Latina. Y te lo pregunto además desde esta perspectiva de los intentos de las derechas extremas, sobre todo ahora con mucha claridad, míralo por ejemplo lo que acaba de suceder en Brasil, de no permitir que se avance. Y hoy, y también en Argentina, por supuesto. Con Cristina. Y la víspera se reunía Dina Boluarte, que además llega con toda esta inspiración del movimiento popular indígena y campesino, y se reúne con la jefe de la extrema derecha, que es Keiko Fujimori. Bueno, porque Dina Boluarte ha decidido formar parte de ese dispositivo político. Sí. No me cabe ningún tipo de duda. Si No hay duda. estaría permitiendo lo que está pasando. La violación a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que está denunciando esta misión, y no porque esta misión haya realizado una tarea exhaustiva, sino que está a la vista de todo el mundo. Sí. Lo estamos viendo. Y no solamente eso, sino que continúan. Yo la miraba mientras esperaba ingresar al programa en el noticiero, lo que informaba el corresponsal desde Lima, en donde van a impedir que la gente vaya a las plazas más importantes del Perú a manifestarse, en Lima. Es un disparate total. Esto es tratar de tapar el sol con la mano. Esto va a generar una reacción posterior y va a generar, lamentablemente, una represión mayor contra el pueblo peruano. Y lo que queda en evidencia es que la gente no va a dejar de salir a protestar, no va a dejar de salir. Porque siempre nos llegan las agendas cada vez mucho más unidas, más orgánicas, de todos los días en todo el país, movilizaciones. Cuando nos hablas, Jorge, además de la unidad, te pregunto por tu país, porque el Frente de Todos también ha sido un buen ejemplo de la unidad con las dificultades que ha tenido. Seguro. Y ahora el presidente llama a que esa unidad se mantenga en coalición. De hecho, esta noche se reunían en un primer ejercicio colectivo. En este momento están debatiendo en la sede del Partido Justicialista en Capital Federal, en Buenos Aires. ¿Y crees que se va a mantener esa coalición de cara a las presidenciales? Exactamente, yo creo que sí, más allá de lo que decíamos, matices, diferencias. Por eso es un frente. Porque hay quien piensa de una manera, quien piensa de otro, uno está un poco más a la izquierda, otro un poco más al centro, pero eso es la habilidad
de conducir y construir un ¿Y frente de quién ha político sido la para habilidad? ¿De discutir. Alberto Fernández o de La Cristina habilidad Fernández? no ha sido, bajo ningún punto de vista, usted me lo pregunta a mí, de Cristina. Cristina, que ha sido acosada y que lamentablemente estamos asistiendo ahora, fruto del lawfare y sus variantes, al intento de proscripción de Cristina como candidata a presidente del 2023. Y este seguramente es uno de los temas que los distintos referentes del Frente de Todos deben estar analizando en este momento. Hoy, en hora de la mañana, el nuevo jefe de gabinete, Agustín Rossi, anunció que la democracia argentina no puede funcionar con la proscripción de Cristina. Y esto es una definición tajante, clara, que la manifiesta el jefe de gabinete del actual presidente de la Nación. Enfrentados Entonces, al sistema judicial, que enfrentados bien al dice sistema la judicial, vicepresidenta Cristina con- Fernández, es el partido judicial. El partido judicial, porque efectivamente es así, porque el poder judicial, no todo obviamente, con las excepciones que hacen al caso, pero hoy responde básicamente a los intereses de la derecha en la Argentina, que lidera el expresidente Mauricio Macri y toda su corte de corruptos y delincuentes que sumieron al país en la crisis que estamos pagando en este momento, endeudando al país en más de 50.000 millones de dólares que no sabemos qué pasó, que se los llevaron al exterior, que se fugaron de la Argentina, pero que por los compromisos adquiridos y por la tradición histórica del país, todos los argentinos vamos a tener que pagar Durante 100 años aproximadamente. mientras él disfruta el Mundial en Qatar. Mientras él Fíjese la pasa usted. muy bien. Para despedirte entonces, Jorge, en este momento de disputa en nuestra América Latina, con gobiernos del ámbito popular, de los sectores olvidados, teníamos el ejemplo de Perú, regresa Luis Ignacio Lula da Silva después de una tremenda persecución judicial en su contra. También ahí avanza entonces la extrema derecha con unos visos además neofascistas muy peligrosos para la región. Porque la derecha no tiene absolutamente nada nuevo que ofrecerle a nuestras sociedades. ¿Qué le puede ofrecer a las sociedades? Otra vez repetir los viejos libretos de las privatizaciones, de la flexibilización laboral para generar más empleo, de todo ese discurso que nuestras sociedades han padecido y que ya conocen. Entonces, ante la imposibilidad de brindar escenarios de esperanza, se muestra con toda su crueldad, que es esta cara de violencia, que no es que surge ahora, históricamente ha sido así. La extrema derecha ha sido así en los países más violentos, desde Estados Unidos matando a sus presidentes, líderes como Martin Luther King, o el último intento de Cristina de asesinarla, o lo que pasó con la toma del Palacio de Gobierno en Lula en Brasil, los intentos contra Petro, no tienen límite. Entonces, el límite se lo debemos poner los pueblos, con organización, con movilización y con unidad. Con movilización. Y antes de despedirme, yo quiero, para retomar el tema de Perú, exigir y pedir la liberación de Pedro Castillo, que está injustamente detenido, acusado de manera insólita de flagrancia. Flagrancia es cuando una persona es apresado cuando está cometiendo un delito, cosa que no sucedió con Pedro Castillo, que lo único que hizo fue tomar una medida política, anunciarla e irse en su auto hacia la Embajada de México, donde en el transcurso de ese recorrido es detenido. Si no está cometiendo una flagrancia, no hay delito. Y si no hay delito, Pedro Castillo no puede estar preso. Que se termine la represión en el Perú y la persecución a todos los luchadores y a todos los que se están movilizando y que tengan elecciones lo más pronto posible para que sea el pueblo peruano democráticamente quien tome la decisión de quién debe gobernarlo. Y sobre todo, para despedirte, algo muy importante que se exige de manera permanente por todo eso que nos estabas diciendo, y esa aberrante constitución, la Asamblea Constituyente. Exactamente. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a Un usted. placer. Muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, el gobierno del presidente Lula anuncia que se reviven programas sociales que una vez sacaron de la pobreza a más de 30 millones de personas. Estos planes fueron desmantelados por Temer y después por Bolsonaro. ¿Cómo lo harán en tiempos de tantas dificultades económicas? Se los contamos al volver. Estamos en Es Noticia.
noticia a Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva relanzó el plan habitacional Mi Casa, Mi Vida. Prometió 2 millones de viviendas populares para el año 2026. Además, comenzó el pago de subsidios del Plan Social Bolsa Familia, programas emblemáticos desde su primer gobierno. Vamos a verlo. Brasil tiene 32 millones de niños y adolescentes en situación de pobreza, según UNICEF. La pandemia y la ausencia de políticas sociales durante el gobierno de Bolsonaro generaron un retroceso impensado en un país donde hace 2 décadas el Partido de los Trabajadores lanzaba el Plan Hambre Cero, una red de programas sociales encabezados por el subsidio Bolsa Familia. Toda vez que abro mi armario, veo la tarjeta de Bolsa Familia y solo me acuerdo del pasado. Primero vino el agua para que nos liberáramos de los pozos de agua. Después incentivó que las personas estudiaran para poder ser alguien en la vida. Todo era parte del programa. El programa no solo era la tarjeta de la bolsa familiar. A un mes y medio de la asunción de Lula, vuelven los programas sociales para los sectores más vulnerables de la población brasileña. Esta semana comenzó el pago de los $120 mensuales en subsidios del Plan Social Bolsa Familia. Yo soy vendedor externo, toco en las puertas a las personas para vender mis cosas y las personas dicen que no pueden, que está todo muy caro. Eso acaba perjudicándonos a nosotros también. Entonces sería bueno continuar con el Bolsa Familia, que da una asistencia más para las personas. Lula promete una reactivación económica con la participación de los más pobres en el presupuesto del gobierno. El Bolsa Familia ayuda mucho a quienes lo necesitan. Ayuda demasiado. Como está la situación, necesitamos algo que ayude mucho a la gente. El Ministerio de Desarrollo Social, la Defensoría Pública y la Abogacía del Gobierno firmaron una medida provisoria para reestructurar el Registro Único de Personas, un instrumento que sufrió desactualizaciones durante la gestión de Bolsonaro, ocasionando la invisibilización de personas en situación de vulnerabilidad. Además, se reintegraron las políticas del gobierno federal, estados y municipios. Es un proyecto del Estado brasileño. Lamentablemente se intentó alterar eso. Pero tenemos la garantía del poder apoyar a quien más necesita. No solo con transferencias de ingresos, sino con un conjunto de programas y una mirada enfocada en la seguridad alimentaria y nutricional. En Bahía, Lula da Silva entregó 2.745 viviendas populares y relanzó el programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, con foco en la población con hasta 2 salarios mínimos aproximadamente. El presidente prometió 2 millones de viviendas populares hasta el año 2026. Vine aquí para empezar a demostrar que es posible reconstruir otro país. Vine aquí para decir que el pueblo brasileño volverá a tomar café, almorzar, cenar, habitar un hogar, estudiar, trabajar, tener acceso a todas las cosas que todos tienen derecho de tener. Jair Bolsonaro dejó un país con casi 192.000 personas en situación de calle y se estima que el número puede ser 40% superior por la subnotificación en los registros. Por otro lado, más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Pero no es solamente este plan, hay otros que en la campaña el presidente Lula, en ese entonces candidato del Partido de los Trabajadores y la coalición, prometían que pondría en marcha. Ahora ya lo ha dicho, vamos a verlos. Durante una visita a la localidad de Mariún, el mandatario brasileño anunció la reanudación de 14.000 obras de infraestructuras que serán claves para el desarrollo del gigante suramericano. En dicho lugar, se dio reinicio a la extensión de una vía que abarca el noreste del país, que de acuerdo al gobierno ha generado un aproximado de 1.000 empleos. En cuanto al área de educación, el jefe de Estado indicó que hay 4.000 obras paralizadas y todas serán restablecidas. Igualmente, serán reajustadas las becas de estudio en la modalidad de maestrías, doctorados y postdoctorados, desde un 40 hasta 200%. La última actualización de algunas fue en el año 2013. El presidente cuestionó las medidas económicas generadoras de altos intereses implementadas en la gestión del expresidente Jair Bolsonaro. Todo lo que invertimos para que una persona no se enferme es inversión. No puede ser tratada como si fuese gasto.
Porque muchas veces, lo único que no incomoda a nadie del lado del sistema financiero de los ricos es el pago de la tasa de interés. Eso es lo único que ellos creen que es inversión. Pagar intereses es inversión, dar comida para el pueblo es gasto, dar educación es gasto, invertir en cooperativas es gasto. Entonces necesitamos decir que en este gobierno, todo lo que hagamos para atender las necesidades del pueblo brasileño será llamado inversión. En lo habitacional, se relanzó el programa Mi Casa, Mi Vida, el cual comenzó con la entrega de 684 viviendas en el municipio Santo Amaro. Enmarcados en el mismo plan, fueron entregadas otras habitaciones en los distritos Lauro de Freitas, João Pessoa, Contagén y Aparecida de Goiânia. Lula da Silva notificó la puesta en marcha los próximos días de una bolsa familiar de R$600, más otra de R$150 por niño o niña, a fin de que los padres de familia tengan más facilidades de proveer alimentación a sus hijos. Ahí están los hechos. Nosotros así nos despedimos solo por hoy. Un placer como siempre haberles acompañado. Nos encontramos de nuevo mañana en Noticias. Sigan con nosotros.